Bueno, pues buenas tardes. Primero, comienzo con lo que estaba diciendo, disculparnos la gente que no se haya podido conectar porque no ha sido posible ampliar la plataforma y lanzar el mensaje de que se va a poder ver grabado, lo tendremos disponible seguramente a partir de mañana en YouTube y en la página web del colegio, ¿vale? Bueno, por otra parte, decir que la tecnología es lo que tiene y que esta situación, pues bueno, menos mal a la tecnología, ¿no? Porque nos permite comunicarnos. Bueno, el diálogo de esta tarde lo planteamos hace bastantes días con un tema que es de crucial importancia, no solamente para el trabajo social, sino sobre todo para la ciudadanía en general, ¿no? Y es el título, como ya sabéis, que le pusimos, es Si no es ahora, ¿cuándo? Porque nos venía un poco la reflexión de que qué es lo que tiene que pasar en este país para que se plantee un sistema real de garantía de ingresos, ¿no? Hemos visto que se anunciaba de diferentes maneras lo que al final parece que va a ser el ingreso mínimo vital, que no es un sistema de garantía de ingresos, pero que bueno, plantea pues otra cosa, ¿no? De hecho, este diálogo lo separamos del ciclo que hicimos anterior porque pensábamos que en estas fechas ya se podría haber avanzado algo más y tendríamos más información, ¿no? O estaría más encima de la mesa. Bueno, se ha avanzado un poquito, pero tampoco tenemos claro cómo va a salir, ni cómo se va a hacer, ni cuándo, ¿no? Hemos oído algunas cosas que nos gustan y otras cosas que no nos gustan tanto. Pero para hablar de esto, hemos querido invitar dos enfoques diferentes, pero entendemos que complementarios. Por una parte, Berta Lago, que conocéis, que yo creo que sobra presentación, es del Foro de Servicios Sociales de Madrid, de la plataforma de renta básica, y sobre todo, como ya se define, una activista social de la renta básica, ¿no? Es una experta, ella tiene mucha experiencia en gestión de la renta de Madrid durante más de 10 años. Eh, una experiencia que, por cierto, abandonó ella, ¿no? Porque entraba en contradicción con algunos de sus planteamientos éticos que seguramente ella nos contará mejor. Berta, con muchísima generosidad, el mismo día o al día siguiente que mandaron la carta al ministro, que yo creo que es bastante conocida, desde el colegio nos pusimos en contacto con el foro y queríamos que nos contasen un poco, ¿no? Cuál era su visión y cuál era el enfoque. Esto habló, parece que ha pasado muchísimo, pero realmente ha pasado un mes, ¿no? Casi menos de un mes. Y con bastante generosidad, pues Berta aceptó enseguida, ¿no? Por lo tanto, pues que creo que tiene mucho que contar. Y también queríamos invitar a nuestro compañero trabajador social y con la máxima representación y responsabilidad en el ámbito del Gobierno de Aragón, del Instituto de Aragonés de Servicios Sociales, es el gerente del IAS, y queremos también, por una parte, porque es trabajador social, es compañero, es colegiado y conecta, como no puede ser de otra manera, con la profesión, ¿no? Porque está en la profesión, pero también con esa responsabilidad, ¿no? Queremos saber cuál es la intención o va a ser o qué es lo que está pensando el Gobierno de Aragón, porque creemos que aunque el ingreso mínimo vital va a ser estatal, sí que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, ¿no? Y bueno, pues no es casualidad que lo hayamos invitado también con mucha generosidad Joaquín, porque sabemos cómo va de tiempo y de responsabilidad que aceptó, ¿no? Quiero destacar además públicamente que en todo este tiempo de alarma y de estado de alarma, el colegio hemos ido haciendo planteamientos a las administraciones locales, comarcales y al propio Gobierno de Aragón. Y quiero destacar el clima de diálogo y de escucha que ha tenido el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuando otras administraciones no lo han tenido. Es decir, quiero poner en valor ese diálogo, ¿no? Y esa escucha que Joaquín y la consejera y el Gobierno de Aragón
han tenido, porque nos hemos sentido escuchados, la profesión, ¿no? Por supuesto, nosotros, y le decía el otro día, ¿no? El colegio siempre va a plantear máximos, siempre va a ir a máximos, porque es nuestro deber. Y la administración entendemos que luego lo debe trasladar a la realidad. No se nos van a cumplir todos los deseos, pero es un principio importante sentirnos escuchados. Y os puedo decir, y lo quiero reconocer públicamente, que se nos ha escuchado, ¿no? Por parte del IAS y del Gobierno de Aragón, de la consejera, se nos ha escuchado, cosa que entendemos que es como debe ser, ¿no? Que queremos construir y queremos apoyar. Y por lo tanto, pues es importante hacer un poco esta aclaración, ¿no? Bueno, y sin más, hablamos de sistema de garantía de rentas, de renta básica, de renta mínima, de ingreso mínimo vital. Sabemos que los últimos 30 años en España hay un batiburrillo de rentas con diferentes denominaciones, diferentes contenidos, pero que hay algún denominador común, que realmente no hay ninguna renta básica, aunque tenga el nombre, realmente no coincide con el concepto que tenemos de renta básica, sino que todas son rentas condicionadas. Y todas son además vinculadas a situaciones de pobreza y de exclusión y vinculadas a activación laboral, ¿no? O condicionadas. Bueno, no entendemos que eso sea una renta básica. Pero de esto y de mucho más nos va a comentar Berta y luego le daremos la palabra también a Joaquín. Muchas gracias de verdad por compartir este espacio y este tiempo y os lo agradecemos enormemente. Bueno, buenas tardes a todas y todos y agradeceros a Cristina y al colegio, como presidenta del Colegio de Aragón, la invitación a Foro Ser Social. Es cierto lo que tú has comentado, creo que esa invitación surge a partir de la carta que desde Foro Ser Social escribimos, dirigida al ministro, al señor Escrivá, el ministro de Migraciones, Seguridad Social, Inclusión, lo he dicho al revés, pero bueno, y con copia al ministro de Derechos Sociales, a Pablo Iglesias. Carta que surge además a partir de una entrevista que le hacen en El País y, bueno, no nos convence lo que entendemos que hay detrás y, bueno, hacemos esa carta, tiene muchísimo eco y aunque nos invitáis, bueno, pues decidieron en el foro que viniera yo, que estuviera yo en la charla por aquello de que efectivamente, por una parte, como tú gestioné como responsable técnica todas las medidas de exclusión en la Comunidad de Madrid 10 años, es verdad que me jubilé por coherencia con mis ideas, estar en contra de cómo se estaba desarrollando la política en esos años, pero me jubilé con la intención, y lo cumplí inmediatamente, de incorporarme a movimientos desde fuera, hacer activismo, porque, bueno, creía que era desde donde podía contribuir más. Entonces, dicho esto, bueno, estoy además, y eso si quiero recalcarlo, además de en Foro Ser Social, estoy también en la Red Renta Básica y soy coordinadora del Observatorio de ATAC de Marea Básica de Madrid, de Renta Básica de Madrid. Entonces, bueno, efectivamente, mi vinculación a las rentas y al activismo de rentas es total. Demasiado, porque realmente estoy ahora mismo en Alemania acompañando a una hija que ha sido madre y estoy haciendo tanto activismo como si estuviera en Madrid. Bueno, y sin retrasarme más, empiezo diciendo que las garantías, el sistema de garantía de ingresos en España es un sistema totalmente fragmentado, porque hay, y de ahí parte de las dificultades muchas veces, por una parte hay unas prestaciones y subsidios, pensiones no contributivas y contributivas, y subsidios y prestaciones dependientes del servicio de empleo. Y por otra parte está como última prestación las rentas mínimas de las comunidades autónomas y las ayudas de emergencia de los ayuntamientos. Quiero decir que todo eso
es lo que puede meterse un poco en ese saco de la garantía de ingresos. De hecho, como las prestaciones, como ha dicho Cristina, son competencia de las comunidades autónomas, hay 17, bueno, con Ceuta y Melilla 19 rentas mínimas con denominación diferente, con requisitos y características diferentes, pero en cualquier caso, las rentas mínimas, sabéis, y lo sabemos todos, que es una prestación como con carácter asistencial, aunque regulada en unas comunidades como derecho subjetivo, más o menos subjetivo, es decir, que no siempre, aunque se regule como derecho, realmente el comportamiento posterior actúa como un derecho subjetivo real, porque una de las cosas de derecho subjetivo es que no haya límite presupuestario, no haya condicionamiento presupuestario, y a veces sabemos que en la práctica sí se da. En este sentido, además están condicionadas, tienen una doble condicionalidad, condicionadas a cumplimiento de requisitos, que ahí vuelvo a lo mismo, hay una gran diferencia en unas comunidades y en otras en cuanto a los requisitos, y condicionadas a la activación. Lo digo porque en unos sitios se llama contratos de inserción, en otros programa individual, pero en cualquier caso la persona tiene que demostrar que hace algo para conseguir salir de esa situación, pero incluso en algunas, en concreto en Madrid, ese compromiso de activación se incorpora también como requisito, con lo cual tiene, perdonadme la palabra, pero yo lo he vivido así, porque eso se modificó en una modificación parcial de la ley que se hizo en 2013, en el fondo es penalizar un poco con esa incorporación de la condicionalidad a hacer activación como requisito también. Entonces, para mí, las rentas mínimas, en las primeras, podemos hablar casi de 30 años de duración. En estos 30 años se ha demostrado que las rentas mínimas no han resuelto la finalidad que en principio tienen de reducir pobreza, reducir exclusión. ¿Por qué? Porque tienen una cobertura insuficiente, incluso, bueno, la más dotada, que es la del País Vasco, pues tiene también críticas y últimamente ha surgido alguna muy reciente. De hecho, en el informe de APN, analizando el informe de rentas mínimas del Ministerio de 2018, que es el último publicado, hablan de que solo se cubre un 7,6% de la población que debería ser atendida. Por otra parte, las cuantías, ya he dicho, son insuficientes. La cuantía, sabéis que la renta mínima es una prestación básica y se añade a esa prestación complementos en función de los miembros de la unidad de convivencia, pero hay una gran diferencia incluso en las cuantías. O sea, en Madrid, que es yo creo que estamos los segundos por atrás, estamos en 400 una persona y en otros sitios en 700 y pico, o 600, quiero decir, no hay, con lo cual se produce también una desigualdad en función de dónde viva la persona, en qué comunidad autónoma esté. Por otra parte, bueno, y en cuanto a las cuantías, además, se incumple la Carta Social Europea. La Carta Social Europea, en el artículo 13 y 14, regula un poco todo lo que es la asistencia social y habla de la garantía de una renta, y el Comité de Derechos Sociales Europeo haya en varios informes llamado la atención a España por esas cuantías tan bajas y otras cuestiones que también incumplen, de la edad, porque en general todas las rentas mínimas se sitúan a partir de 25 años, aunque hay excepciones para menores de 25 años, y en ese sentido la Carta Social Europea plantea que sea los 18 años, y también la duración, porque la duración no en todas las rentas es mientras dure los requisitos, indefinida.
siempre que se compruebe que los requisitos se mantienen. Y ese es otro de los temas que la Carta Social Europea contempla como que debería de mantenerse. Por otro lado, en todo esto, en la desigualdad que hay en unas rentas mínimas y en otras en función de comunidades autónomas, tiene que ver algo que ahora debería de haber, para mí, resuelto con el ingreso mínimo vital, y es que haya una norma estatal, incluso una norma europea, que ya desde hace unos años también en la Unión Europea ha habido debates sobre la conveniencia de establecer una renta mínima europea. Bueno, pues con todo esto, bueno, y hay una cuestión que para mí eso fue durante los años que estuve en activo, un caballo de batalla, y es que no hay convenios no hay, vamos a ver, la renta mínima la percibes y si te cambias o trasladas de comunidad autónoma, dejas de percibirla y tienes que iniciar el proceso en la comunidad a donde vayas. Cuando yo estaba en activo, en la ley de la Comunidad de Madrid y en alguna más se contemplaba el convenio de reciprocidad, pero nunca conseguimos ponerlo en marcha precisamente por las diferencias de requisitos y de características de las diferentes rentas mínimas o con el nombre que le queramos llamar, porque, como decía Cristina, la realidad es que se utiliza mal utilizado en muchos, para mi gusto, porque soy defensora de la renta básica, de verdad, el nombre de la denominación de renta básica a lo que son rentas mínimas. Y vuelvo a insistir, las rentas mínimas, por esa razón de no existir cierta homologación básica entre todas, crea desigualdad en función de dónde se viva. Entonces, y yo, como valoración mía no solo desde el tiempo que estuve trabajando en ello, sino ahora que estoy moviéndome en movimientos, formo parte de un movimiento que se llama Plataforma Remi Tu Derecho, que es un movimiento donde estamos organizaciones y donde están también movimientos sociales, de base. Creo que las rentas mínimas responsabilizan, o sea, consideran que la situación de la persona es, iba a decir culpa, bueno, es responsabilidad de la propia persona, que las personas que están en una situación no responde a problemas estructurales, sino que responde a la propia voluntad de la persona y en ese sentido no surgen desde la confianza en la persona y desde la dignidad de la persona, sino desde la desconfianza. Y esa creencia pues muchas veces justifica parte de la regulación y justifica parte de las actuaciones, de la intervención y demás. Bueno, ya he dicho antes, y no voy a insistir más, que refuerzan mucho la condicionalidad y la activación y en ese sentido, bueno, yo personalmente creo que no es la forma más adecuada para conseguir esos fines. También favorecen la cronificación, pero favorecen la cronificación porque en muchos casos las medidas o los apoyos para la inserción solo van condicionados a que se cobre la prestación, cuando por el hecho de tener un euro más no cambia mucho tu situación y deberías de tener acceso a esas medidas, con lo cual muchas veces las personas prefieren mantenerse percibiendo la prestación y tener los beneficios añadidos, como puede ser en este caso el pago de la bonificación de medicamentos o las becas de comedor escolar en donde existan, quiero decir, todo lo que tiene que ver con ese tipo de apoyos. Yo creo que desincentivan claramente la búsqueda de empleo y en ese sentido contribuyen a lo que se llama la trampa de pobreza, porque las personas, por una parte porque las cuantías son bajas y por otra parte porque si consiguen empleos regulares pierden la prestación y por tanto los beneficios asociados, se fomenta la búsqueda de empleos informales
como complemento de la cuantía o para evitar además perder la prestación. Y bueno, siendo como son en su gran mayoría condicionadas a la activación, a la inserción laboral, me parece que en general, en el conjunto de las comunidades autónomas, no funciona bien la coordinación con los sistemas de empleo. Bueno, ahí hay que excepcionar algunas que directamente lo están gestionando ahora mismo en los servicios de empleo, como puede ser el País Vasco o como puede ser Cataluña, pero en cualquier caso me parece que no tiene mucho sentido que se haga tanto hincapié en la activación para el empleo si no hay una buena coordinación entre servicios. Y yo pasaría ya a hablar de la renta básica porque para mí, yo llegué a los movimientos de renta básica a partir de la renta mínima. Entonces, para mí, la renta básica, que es como tal un ingreso, y esa es la definición de la Organización Mundial que está, la Basic Income Earth Network, bien, que es la Organización Mundial, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente. Y no tiene que ver si quiere o no trabajar, si es rico o pobre, ni con quién vive, porque esa es otra de las cosas, que todas las rentas mínimas en España no son individuales, sino siempre se toma como referencia la unidad de convivencia, en unos casos más amplia, en otros más reducida, pero siempre es unidad de convivencia. Entonces, la gran diferencia para mí de la renta básica con respecto a las rentas mínimas es que es incondicional, es universal para todas las personas, es individual y sobre todo y principal es considerarlo como un derecho de ciudadanía, como uno de los derechos emergentes, como otros que en un encuentro que se produjo en la ciudad de Monterrey se aprobó unos derechos, dentro de la Declaración de Derechos Humanos se avanzó como Declaración de Derechos de Cuarta Generación. Para mí, ya he dicho que es universal, es incondicional y es individual, pero para mí la gran ventaja que tiene es, primero, que confiere dignidad por sí misma. O sea, el hecho de que una persona, por el hecho de ser persona, sienta, tenga reconocido ese derecho y no tenga que demostrar nada, creo que cambiaría totalmente las relaciones y el paradigma con el que nos movemos en este momento en la sociedad. Además, otorga mayor libertad, por tanto, a la persona, y desde esa dignidad y desde esa mayor libertad, un poder de negociación que puede servir tanto para obtener un empleo, porque puede establecer unas relaciones diferentes, como, por ejemplo, para la propia relación con los trabajadores sociales, quiero decir, posiciona a las personas de otra manera. Cuando, por supuesto que tendría un encaje para mí claro institucional, en la Constitución española, en el artículo 9.2, de igualdad y demás, porque creo que es lo único que garantiza algo que ahora se ha puesto muy de moda y que todos los políticos están continuamente diciendo, y a mí, sinceramente, me chirría un poco, que es: nadie se va a quedar atrás, nadie se va a quedar fuera, porque la realidad es que hay mucha gente atrás y mucha gente fuera, y dudo que con ninguna de las medidas que ahora mismo, vamos, la medida estrella del ingreso mínimo vital, vayamos a resolver esa situación. Porque lo que ha caracterizado precisamente las rentas mínimas es todo lo contrario, que con tantos requisitos, junto con otras prestaciones del Estado, como puede ser la RAI o otras, pues al final se quedan muchas personas que no encajan en ninguna de ellas. Tiene para mí otra gran ventaja, y es que es su carácter de previo, ex ante, o sea, no tienes que demostrar nada, ni que eres pobre, ni qué tal, con lo cual
el tenerlo desde el principio tiene unas ventajas enormes porque es pues una garantía ex ante, es decir, de que vas a poder, y porque además la cuantía que se habla es siempre que sea igual o superior al umbral de pobreza del país donde se ponga en marcha, con lo cual garantiza. Por tanto, además, carece de efecto estigmatizador frente a las rentas o ayudas condicionadas, que además tienen esa figura de instrumento de control, evitan la trampa de la pobreza y el desempleo porque todo el mundo compraría la renta básica, la percibiría independientemente de su estado de ingresos y de su estado de trabajo, con lo cual si una persona trabaja percibiría la renta básica y se completaría con el salario que tuviera. Bueno, no habría ninguna complicación administrativa, quiero decir, la simplicidad administrativa, porque se daría por el hecho de estar registrado en un país, de tener como el voto. Quiero decir, tú estás registrado y recibes las papeletas del voto. Y eso supone, además, se ahorrarían las administraciones todo el coste de personal y de gestión que ahora mismo supone las rentas mínimas y los subsidios condicionados y no condicionados. Y para mí lo que es muy importante es que nos liberaría a los trabajadores sociales y a los servicios sociales de la actual función que tenemos de gestores de ayudas y prestaciones, y en concreto a los trabajadores sociales de esa función con la que nos vive, bueno, que yo creo que hacemos porque el sistema lo establece así, de control y de vigilancia, y que por las personas se vive mucho como que criminalizamos, con gran desconfianza, como que somos un poco enemigos. Y esto lo digo, insisto, desde mi experiencia de los ya 8 años que llevo, no, 7, de activista, que yo misma no, vamos, me presento en los movimientos en los que estoy como trabajadora social y me duele sinceramente cuando oigo comentarios en ese sentido. Y nos permitiría además recuperar el espacio para para dedicarnos a lo que es más específico de intervención social, de mejorar todo lo que es los procesos personales, la relación de la persona con su entorno, bueno, todo lo que entre comillas, habla de lo relacional. Bueno, no me voy a extender porque ya más o menos se está cumpliendo el tiempo en lo que es las ventajas para el empleo. Ya he dicho la principal para mí, y es que ese poder que da la renta básica permitiría hacer una negociación de diferente manera. Creo, y en ese sentido, en cuanto a género, que la renta básica en concreto con las mujeres tiene unas ventajas notables, y además sobre esto hay un estudio reciente que si queréis lo podéis consultar en la web de Red Renta Básica. Y bueno, si queréis después en el debate lo explico más, pero la financiación, hay un estudio realizado por el presidente de la red y 2 economistas más, Llorens y Arcarons, donde se demuestra la viabilidad de financiación de una renta básica, y lo que pasa es que eso supondría una reforma fiscal, evidentemente, pero también supondría algo que yo siempre digo, que no solo la renta básica no resolvería pobreza, resolvería redistribuir la riqueza, porque además la riqueza de los más ricos no la tienen, no lo han conseguido ellos solos por sí mismos. Quiero decir, hay toda una contribución de muchos, incluso de sus propios trabajadores, que a lo mejor no han tenido unos salarios tan adecuados en su momento, y el redistribuir y que todo el mundo sienta como derecho de ciudadanía es una renta básica y la viva como tal. A mí de verdad que soy, vamos, una gran convencida de sus ventajas. Y por último, y esto con interrogante, porque además Joaquín seguro que sabrá más que yo,
entre otras cosas porque creo que ha habido esta mañana declaraciones del ministro de Derechos Sociales o vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias, en La Sexta, hablando ya del ingreso mínimo vital y no me ha dado tiempo a intentar localizarlas, pero como tiene que ver con la carta que dio lugar a esta charla, sí trasladaros el temor que nos produce cómo se va a concretar y a plasmar el ingreso mínimo vital. Digo, el temor que nos produce al foro en concreta y además personas de servicios sociales con las que me relaciono, porque en el fondo, a ver, cuando se produjo la pandemia, incluso Red Renta Básica, conjuntamente con Marea Básica, que es un movimiento de bases que también defiende la renta básica universal, hicieron un manifiesto demandando una renta básica de cuarentena. Manifiesto que se hizo llegar a los ministros, a los dos, y en donde se hacía una propuesta de poner en marcha ya mismo y una renta básica de forma inmediata, con una propuesta de cuantías y con una que lo solicitara quien considerara, o sea, no era la renta básica universal que os he comentado antes, sino a solicitud de las personas que se encontraran, que consideraran que habían, bueno, que habían perdido los ingresos que tuvieran a la forma de vivir. Y la idea era después que en la declaración del IRPF de 2021 se regularizara la situación. Quien no hubiera cobrado de más, pues tendría que devolverlo. No me quiero extender, pero la verdad es que la fórmula que ahora mismo salga como ingreso mínimo vital, no sabemos nada, vamos, sabemos lo que la prensa traslada, por eso digo que no sé si a lo mejor Joaquín sabe más, porque yo no me ha dado tiempo a ver lo que hoy se ha podido anunciar. Pero preocupa cómo van a reaccionar las comunidades autónomas, en concreto la de Madrid, que es, yo creo que en este momento la más dura en la gestión de la renta mínima, dura en cuanto a recortes y a retorcimiento en la gestión, pues tenemos mucho temor de cómo van a actuar, si van a, no sé, no quiero aventurar porque prefiero ser optimista y pensar que va a ir todo bien. Y yo no diría nada más ya, porque intento ajustarme al tiempo y me dijisteis que entre 20 y 30 minutos y ya en el debate pues ampliamos. Muchas gracias, Berta. Efectivamente, luego en el debate yo creo que es muy importante, ¿no? El debate y la escucha, ¿no? El elaborar un poco el discurso colectivo. Bueno, Joaquín, no te veo. Ahora sí, dicho hablar, lo mismo cambio de sitio el pan en la parrilla y me ves. Sí, Ahora sí que se ve ya. Sí, porque según va cambiando quién habla, se va cambiando. Bueno, Pues buenas tardes y tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes y desde luego empezar agradeciendo la invitación del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales de Aragón, del que estoy encantado de participar. Se lo dije hace poco a Cristina y la verdad es que yo particularmente estoy especialmente agradecido al colegio por las aportaciones, por la forma de comportarse en esta pandemia y por las aportaciones que han venido haciendo estos 2 meses. Porque tiene un hecho diferencial muy importante y es que son aportaciones, por eso las valoro mucho, que han pensado en las personas y han pensado en el sistema de servicios sociales. Yo creo que eso es significativo y no es demasiado corriente. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Me entendéis? Yo tampoco debo ir más allá, pero creo que para mí es una satisfacción que el colegio al que pertenezco funcione así y, bueno, evidentemente pues hay cosas en las que a lo mejor no podemos avanzar o tal, pero evidentemente igual, como no puede ser de otra manera, el colegio tiene que estar para lo que tiene que estar, igual que el conjunto de la sociedad civil y, bueno, en la gestión de las administraciones pues se hace lo que queremos hacer dentro de unos límites, que eso os podéis hacer idea de que en buena medida es así, ¿no?
Y encantado de compartir mesa digital con Berta y con el foro Ser Social, que conocemos hace años, ¿no? Ahora hace mucho tiempo que no escribo, pero en tiempos compartíamos entradas de blog y muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que estos últimos 5 años ya casi, pues no, ¿no? Bueno, lo que voy a contar me resulta relativamente complicado hablar de ingreso mínimo vital porque no hay mucha información. Algo tengo, pero no, yo creo que básicamente lo que tengo es lo que ha salido en los medios de comunicación o más. Y entonces es complicado hacer una aportación de que sea eso y que sea lo que tengan que hacer las comunidades autónomas, pero bueno, hasta donde pueda llegar, llegaré. De todas maneras, 6 cosas o 6 partes de la intervención. Una primera, una pequeña introducción y yo creo que un análisis un poco más amplio de porque, bueno, lo veréis, porque creo que tiene que ver el mundo hacia el que nos encaminamos eh, va a ser más complicado que el que estamos viviendo, el que hemos vivido hace poco. También el plantear algunas ideas de marco conceptual, marco competencial, que son los servicios sociales, que es la garantía de ingresos. Una tercera parte sería que hemos hecho en el IAS con esta materia. Una cuarta, contaros lo que sé, que son datos muy parciales del ingreso mínimo vital, pero vamos, estamos en contacto con el Ministerio, las comunidades autónomas, os contaré un poco de eso. Un quinto, cómo creo que puede quedar, pero muy poca cosa, el catálogo de servicios de las sociales de Aragón después de ese ingreso mínimo vital, conclusiones, ¿no? Bueno, empezando con el primer punto, a mí creo que estamos en un momento, de hecho, estamos en esta cosa tan. Bueno, quería decir antes que estoy encantado de saludar a un montón de gente que hace mucho tiempo que no veo personalmente y veros aquí, pues también me agrada un montón. Bueno, estamos en una situación muy extraña, ¿no? Hemos entrado aquí, hemos estado confinados 2 meses, algunos nos hemos ido todos los días a trabajar igual, pero bueno, confinados 2 meses en nuestra casa y ahora empezamos un proceso poco a poco de salir, pero en tanto siga habiendo un virus funcionando por las calles, pues estamos en una situación muy compleja eh, que nos va a condicionar muchísimo. Y a nadie se le oculta tampoco que va a haber muchos elementos que tengan que ver con crisis económica que van a afectar. Pero quizá lo más importante, no vamos a depender mucho en el proceso de los próximos meses de cómo avancen el conocimiento científico del virus, y nos va a condicionar continuamente lo que podamos hacer como sociedad y como administración. Y quizá a mí hay una cosa que me preocupa bastante, es una idea que, bueno, yo la lanzo y yo tengo la convicción de que no vamos a volver nunca, nunca al día -1 de esta pandemia. El mundo hacia el que nos encaminamos, que no sé cuándo llegará a una situación en la que no tengamos que estar hurtándonos el contacto físico y la relación social, va a ser muy distinto al que hemos conocido. No se me alcanza a entender cuál. Pero creo que hay que tener en cuenta ese dato como un hecho de análisis de la realidad, porque lo que estoy viendo es que en general tendemos a buscar soluciones para todo. No estoy hablando ahora en concreto de lo que vamos a debatir hoy aquí, pero en general estamos buscando soluciones para todo, que es volver a lo que teníamos el día de antes. Creo que es momento se nos ha movido el árbol, aprovechemos, hay que mover el árbol del todo. Hay que ver qué somos capaces de sacar adelante a futuro. Yo creo que esa es una primera idea que me parece que nos tenemos que plantear. Yo tampoco, mucho más concreto de lo que acabo de decir, no tengo, pero creo que estamos en una situación relativamente similar a la que pudieron vivir después de procesos muy traumáticos en el siglo pasado, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que generaron sociedades muy distintas. En función de cómo seamos capaces de articular la salida, tendremos un tipo de sociedad o de modelo de convivencia u otro. Bueno, el segundo punto, que era el marco institucional o el marco conceptual de la garantía de ingresos, de los servicios sociales, de las rentas de inserción. Bueno, yo siempre he pensado, no lo digo ahora porque sea gerente de Elías, lo he dicho hace muchísimos años y siempre lo he propuesto. Yo he entendido siempre que la política de garantía de ingresos debe ser es y debe ser organizado por el Estado. No podemos hacerlo las comunidades autónomas. Fundamentalmente porque el marco, no solamente competencial, sino de financiación, impide que las actuaciones que podamos hacer en las comunidades autónomas tengan un mínimo viso de tener una cobertura digna de lo que tengamos que cubrir ahí.
Siempre hemos planteado, de hecho, cuando me ha tocado gestionar o intentar sacar adelante un proyecto de ley como el de la legislatura anterior, de la renta social básica, yo siempre decía que no se podía pretender que hiciéramos, pues esto, una renta básica como la que acabo de plantear Berta, con financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón, no se puede construir. Tiene que ser una competencia de carácter estatal o incluso, ¿por qué no?, de carácter europeo, ¿no?, o de otro ámbito, que tenga capacidad de financiación y que tenga capacidad de hacerse cargo de eso. Entonces, si no, habría que cambiar evidentemente el marco de financiación y habría que cambiar el marco competencial. Las competencias que tenemos las comunidades autónomas son exclusivamente de asistencia social, dicen, hemos interpretado que esos son los servicios sociales y de alguna manera estamos ahí. Y luego ahí entramos en un debate que ha sido rico en los últimos años, bueno, en realidad a qué nos dedicamos en los servicios sociales. Y yo creo que tenemos la oportunidad, de centrarnos en lo que es nuestro. Yo después de mucho hablar, y he hablado también sobre todo con Fernando Fantova de esto y tal, bueno, él va también evolucionando en sus propuestas, pero tengo claro que nos dedicamos al desarrollo social de la persona entendida la persona como la parte social del ser humano. Y esa parte social tiene dos dimensiones. Una es la capacidad de ser autónomo en la vida y otra es la capacidad de relacionarse con los demás. Una cosa con la otra tienen que ir de la vez. Intervienes en una, intervienes en la otra indisociablemente. Estamos ahí. Claro, el problema está en que tradicionalmente los servicios sociales hemos entendido por autonomía también una especie de autonomía básica. Ahí están pues estas rentas de inserción, o están las ayudas de urgencia, entendemos que si la gente no tiene un mínimo para vivir, poco difícil tenemos cualquier otra intervención. Y desde esa perspectiva entiendo que mientras no haya algún ingreso tenemos que estar ahí. Pero si hay algún otro ingreso, bueno, residualmente puede que tengamos que seguir interviniendo ahí, pero nuestra tarea es otra. Nuestra tarea está en fomentar la autonomía de las personas y en fomentar la inclusión social, la integración social, la capacidad de convivencia. Ese sería el ámbito al que nos tenemos que dedicar. Y lo cierto es que tenemos muchas fuerzas alrededor para sacarnos de ahí. Y nosotros mismos a veces nos interesa salir de ahí. Yo en ese caso veo el ingreso mínimo vital en realidad como una oportunidad. Y bueno, a lo mejor habría que recordar en este sentido como una oportunidad, pero también como un riesgo para el sistema. Las cosas que he conocido del caso vasco, que fue el primero que desgajaron la renta de inserción, dejó de ser de inserción para ser una renta mínima. Aquí en la terminología yo creo que la discusión en terminológica es muy curiosa, pero seguramente si consiguiéramos sentarnos y decir esto quiere ponerle un nombre, hay 3 o 4 modelos de actuación y seguramente independientemente de cómo le llamáramos estaríamos de acuerdo que hay 2 o 3 o 4 modelos de actuación. Ellos decidieron desgajar la inserción de la gestión del ingreso económico. El ingreso económico lo llevaron a sus oficinas de empleo y lo que yo les he oído es que eso ha provocado una indigestión del propio sistema de empleo para gestionar las ayudas económicas, lo que, si me permitís la chulería, nos viene muy bien a los de los servicios sociales, porque en el fondo para nosotros, como si tal cosa, coger esto con todas las comillas del mundo, quiere decir que no se nos ha indigestado, quiere decir que hemos sido capaces de tramitar o hacer la gestión administrativa de eso. Bueno, esto un poquito, cogerlo ya digo, con la debida cautela. Pero les ha pasado otra cosa y es que esperaban que con el mero hecho de desgajar una cosa de la otra, nos fuéramos a dedicar ya todos los trabajadores sociales del mundo unidos a la inclusión social, a los procesos de inclusión, a salir de abajo o de detrás de la mesa para ir al encuentro de nuestros usuarios y conseguir hacer procesos comunitarios, y no es así. No es así si no se hace estructural o institucional que le dé cobertura a eso. Por el hecho de que se separe, no se produce el efecto de que nosotros vayamos a trabajar. Evidentemente sí que hay personas concretas, profesionales concretos, que entran en esa dimensión, pero el conjunto no, por el motivo que sea. ¿Qué hemos hecho en el IAS en esta crisis de la pandemia? Pues desde luego intentar mantener vivo el ingreso a Aragones de inserción en la medida de lo posible, en función también de cómo ha ido evolucionando en estos 2 meses. Al principio se hablaba de una realidad dinámica. Bueno, a mí este tipo de expresiones así muy encorsetadas que se repiten mucho me inquietan, pero bueno, es verdad que la realidad se movía a una velocidad tremenda. Entonces hemos ido cambiando también las cosas que hemos hecho. Lo primero que hicimos fue sacar una norma que nos permitía seguir tramitando lo que teníamos encima de la mesa.
no suspenderle a nadie la prestación, seguir, no suspender, no acabar, no extinguir la prestación por caducidad del plazo, puesto que no había dado oportunidad a gestionar las renovaciones, por lo tanto se han seguido manteniendo el pago de todas esas ayudas, incluso se han rehabilitado prestaciones suspendidas cuando hemos detectado que el motivo de se ha ido a buscar a los datos de seguridad social, cuando hemos detectado que el motivo de la suspensión había desaparecido porque la persona estaba en desempleo y los hemos rehabilitado. Bueno, ya veremos si todo eso está bien hecho o no, pero nos hemos aprovechado también de una circunstancia que normalmente en servicios sociales no tenemos, y es que es la primera vez en la historia que no tenemos intervención previa. Vamos a fiscalización posterior. Entonces, bueno, en este momento, solamente para el periodo del estado de alarma, pero evidentemente lo hemos utilizado, se normativizó, llevamos esto a norma, primero una instrucción que firmé yo como gerente de Elías, pero a los 2 días se convirtió en norma del Gobierno de Aragón, del Consejo de Gobierno. Bueno, todo lo que había encima de la mesa, tuviera el nivel de papeleo que tuviera, lo tramitamos y lo llevamos para adelante, y luego hemos seguido facilitando la tramitación de lo que los servicios sociales generales o los centros de servicios sociales nos hicieran llegar. De formas bastante, bueno, se ha hecho además se han emitido unas instrucciones ahora que facilitan la tramitación administrativa saltándonos pues la forma habitual de trabajar. A veces nos ha valido con una fotografía de un documento, en fin, lo que hayamos podido hacer para poder ir funcionando, porque sí que tendré que dar cuenta de esto como gerente de Elías a la intervención después. Entonces, todo lo que podamos tener documentado, pero vamos, yo lo voy a intentar utilizar para que pasemos a fiscalización, a evitar, vamos, tener argumentos para no tener fiscalización previa. No creo que tenga mucho éxito, pero bueno, por ahí va a ir la cosa. Lo que ha pasado como consecuencia de eso es que en la nómina del mes pasado ya pasamos de 7.000 titulares a 7.700 redondeando. Es una subida del 9% como consecuencia de todo esto. Y en el volumen económico anualizado estaríamos en 4 millones de euros anualizados del gasto de ese mes. Y seguimos con esa dinámica. Este mes el próximo va a haber menos porque se ha tramitado menos, por motivos que yo creo que la mayor parte de los que estáis aquí, al menos los aragoneses, conocéis, y es que no están llegando muchas solicitudes. Pero por motivos ajenos a la voluntad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y bueno, eso sería lo que hemos estado haciendo. Del ingreso mínimo vital, la verdad es que no hay mucha información, la que ha salido periodística, yo no tengo más. Sí que os puedo decir que hemos mantenido contactos con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión. Tanto la consejera de Ciudadanía como yo mismo, al principio de la pandemia, hemos tenido videoconferencias en medio del pero nos ha parecido importante que esto había que tener contacto, pero datos muy estrictos de cómo va no hay. Sí que también es verdad que estamos trabajando con ellos, hemos puesto a un funcionario a ello, porque sí que nos han pedido que podamos hacer el paso de oficio de los usuarios del IAI a que puedan cobrar el ingreso mínimo vital. Pues estamos viendo a ver de qué forma podemos participar o colaborar con el Ministerio para facilitar ese paso sin que los ciudadanos tengan que hacer una tramitación, porque no es fácil por las leyes de protección de datos, pero vamos, lo están estudiando en la gerencia del IES. Pues, por lo tanto, lo que voy a contar es de oídas, es un riesgo, yo no he visto ningún borrador articulado, por lo tanto, con todas las cautelas y con toda la prudencia. Yo, hasta que no lo vea publicado en el BOE, lo que voy a contar, pues no vale. Y luego lo cierto es que va a tener un proceso y un desarrollo que no alcanzo a saber exactamente cómo va. Lo que yo he podido leer o lo que me han pasado, la música a mí me suena muy bien. Yo diría que es la mayor medida en la historia de la democracia de política social en lo que tenga que ver con garantía de ingresos, por encima de la pensión no contributiva. Estamos hablando de 40 años de historia o más del Gobierno de España. Y posiblemente la mejor noticia en política social desde la ley de dependencia. Por el volumen y por el compromiso que yo veo en lo que me han llegado hasta mí. En principio se habla de un derecho subjetivo de carácter no contributivo que va a gestionar la seguridad social. A mí en principio eso ya me parece bien, porque entiendo que la garantía de ingresos va vinculada a seguridad social. Y eso en sí mismo es una garantía para el proceso, porque la seguridad social es una de las administraciones más serias del Estado español. Bueno, le da una cobertura que no le daríamos desde otras instituciones del Estado o de las comunidades autónomas. El objeto
que plantean que he podido leer es luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión, evidentemente limitado a los que carezcan de recursos, ¿vale? Eso es una limitación con respecto a lo que planteaba Berta anteriormente, pero sí plantea cubrir las necesidades de aquellos ciudadanos que estén por debajo del propio umbral económico que establezca la propia ley de ingreso mínimo vital. El ingreso o el pago se hace igual, yo he entendido que es parecido a como se hace en el ingreso aragonés de inserción, es decir, por diferencia, si hay un ingreso se resta sobre la cantidad que hay que pagar, pero se garantiza una cuantía económica. La duración no tiene límite mientras dure la situación. Los titulares es para mayores de 23 años y menores de 65, porque evidentemente se deduce que la pensión no contributiva va a seguir funcionando igual que hasta ahora. Y se tiene que tener residencia legal 1 año. Unidades de convivencia hasta 2.º grado. La garantía básica están hablando por lo que yo he podido ver, pero esto habrá que verlo. La cuantía básica es la de la PNC, 462 euros mensuales, revalorizables con las propias PNCs y con complementos de diferente tipo, pues sobre todo con niños por hijos, unos 100 euros por hijo, que se pueda obtener hasta llegar a los 1.015 euros máximo de cobro de la prestación. Plantea coordinación con las comunidades autónomas en materia de inclusión social, pero no se vincula la inclusión social al cobro de esta prestación. Y plantea colaborar con las entidades locales, pero en lo que yo he leído no concreta más, ¿no? Son contenidos bastante... Hombre, son datos. Ya digo, a mí la música me suena bien. Hay que ver el texto articulado, hay que ver su conjunto y tal, pero el volumen económico de esto que hablan de memoria económica estaría hablando de un volumen económico muy importante. Entonces, bueno, yo creo que del orden de unos 3.000 millones de euros o más, ¿vale? Lo que pasa es que las memorias económicas con esto siempre... Hasta ahí. Bueno, evidentemente eso genera un marco de garantía de ingresos, el que es, que afecta o impacta en lo que tengamos que hacer en las comunidades autónomas. Pero evidentemente nosotros, como Instituto Aragonés de Servicios Sociales o como Gobierno de Aragón, es complicado hacer ningún planteamiento real si no hemos visto qué es en realidad esto, ¿no? Entendemos que las rentas de inserción de las comunidades autónomas quedan como rentas complementarias de lo que pueda cubrir el ingreso mínimo vital. Pero habrá que ver el alcance de ese ingreso mínimo vital real para ver qué es lo que... hay cosas que nosotros tendríamos en el IAI por encima de, y que evidentemente se van a mantener, y habrá que estudiar si hacemos alguna otra medida que pueda complementar más en algunos elementos, sobre todo lo que tenga que ver con aquellos que puedan quedar por debajo de la pobreza severa. Pero bueno, también es verdad que ese indicador es un indicador que se mueve, es relativo, y conforme, o sea, si solamente el efecto de meter esto ya sube los umbrales de la pobreza severa. Pero bueno, dentro de ese orden podríamos estar hablando de eso. Y luego yo creo que hay otra, desde luego lo que nos queda a la comunidad autónoma, yo creo que es nuestro reto como, como instituto, pero yo creo que también como profesión. El reto que nos queda, que nos crea esto, es el que señalaba anteriormente, que les ha pasado a los vascos, ¿no? El reto que tenemos todos es ser capaces de generar una estructura de inclusión social pública, con colaboración con quien sea necesario, que permita establecer procesos de inclusión social. Yo entiendo que es la oportunidad de sacar a los trabajadores sociales de la gestión administrativa. Esto lo digo ahora y ya veré lo que puedo hacer después, es decir, en función de cómo quede esto, ¿no? Estoy hablando en lo teórico por la voluntad o por lo que me gustaría. Y creo que tendríamos que entrar en otro terreno, que es el terreno de generar procesos de inclusión, de que los profesionales salgamos de detrás de la mesa y nos pongamos a esto. Pero claro, esto es muy fácil de decir, pero mucho más complicado de hacer, porque, bueno, en principio estamos preparados para hacerlo, y yo me incluyo, eso por lo que me ha dicho Cristina, evidentemente, también soy trabajador social, pero es algo que en general muchos compañeros y compañeras lo han desarrollado habitualmente. Y si no hay una estructura que permita hacer esto, va a ser complicado. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que empeñar. Sí que es verdad que los 2 últimos meses habíamos estado trabajando un proyecto piloto de colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo para
trabajar el tema de empleabilidad. Nosotros, cuando estábamos haciendo la social básica, entendíamos que había tres tipos de proceso de inclusión. Un proceso de inclusión básicamente social para personas que inicialmente tienen unos, bueno, la palabra o el término que utilizan los de empleo es así, tienen muy baja empleabilidad o prácticamente nula empleabilidad. Pero eso no quiere decir que no haya que trabajar determinados circuitos, habilidades sociales, habilidades personales, formas de inclusión social, bueno, lo que planteo. Otros procesos que podrían ser sociolaborales, que ya empiezan a trabajar de alguna manera lo que tenga que ver con el ayudar a las personas a su inclusión laboral. Y los procesos propiamente dichos de inclusión laboral hemos entendido siempre, y el Instituto Aragonés de Empleo está de acuerdo, son procesos que tienen que hacer técnicos de empleo. Técnicos de empleo especializados en el tipo de población a la que se van a dedicar, porque habitualmente los técnicos de empleo están habituados a trabajar con ciudadanos o con usuarios de unas características sociales distintas a los que nosotros estamos habituados a trabajar. Y por lo tanto no se adaptan bien a las necesidades del proceso de inclusión laboral que tienen habitualmente los usuarios con los que trabajamos normalmente en los servicios sociales. Ahí había todo un trabajo previo, llevamos un año trabajando en colaboración, estábamos en colaboración con el Ministerio, bueno, en ese momento de Sanidad y Bienestar Social, o como le llamaran, ahora la vicepresidencia segunda del Gobierno, pero bueno, seguiríamos estando ahí con supervisión de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y con participación del SEPE y de tanto del IAS como del INAEN en el establecimiento de procesos de identificación de los de indicadores de empleabilidad para poder ver con qué usuarios pueden trabajar con más facilidad ellos y poder establecer ese tipo de relación o conexión. Esto que presentamos hace unos meses antes de la pandemia en Madrid y bueno, con presencia de la Comisión Europea, y bueno, yo creo que y con otras partes de comunidades autónomas que hacían, cada una hacíamos una cosa distinta, y yo creo que había un juego, una posibilidad de hacer algunas cosas que habría que profundizar en lo que tiene que ver en la coordinación de nuestro sistema con el de empleo. Y bueno, poco más o menos sería esto, por resumir, es decir, lo último sería conclusiones. Pues pienso que, por decir las ideas o repetir las ideas más importantes de lo que he dicho, creo que tenemos que intentar introducir en nuestros análisis que vamos a entrar en una situación distinta y el mundo de ayer no va a volver y tenemos que inventar el mundo nuevo. Yo creo que nos tenemos que dedicar a lo que es nuestro, y esto es una oportunidad para dedicarnos a lo que es nuestro, a nuestra propia competencia, a nuestro objeto de atención como sistema, que vamos a seguir manteniendo el ingreso aragonés de inserción después del ingreso mínimo vital, pero evidentemente tendremos que ver de qué manera lo implementamos o lo modificamos para ajustarnos a una nueva situación, que hemos hecho un esfuerzo para seguir haciendo dentro de nuestras posibilidades lo que hemos podido en el marco de la pandemia para sostener eso. Y bueno, hasta aquí. Yo creo que también más o menos por tiempo he estado ahí, y yo creo que con esto... Bueno, sí, es que lo tenía en otro folio. El ingreso mínimo vital para mí es una gran medida y que nos abre una oportunidad como sistema. ¿Vale? Es que me faltaba algo, pero no lo veía escrito, digo que me falta esto. Pues eso. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a los dos. Creo que has hecho una exposición muy clara, aun con el escenario tan complicado que tenemos, ¿no? de falta de clarificación concreta de lo que se va a plantear. Abrimos un turno de palabras. Yo creo que es una oportunidad también de construir, ¿no?, un debate. A mí me suena bien algunas cosas que has dicho aquí. Me suena bien, sobre todo, el colocar a la profesión donde debe estar, ¿no? Y colocar al sistema a lo que debe ser el objeto del sistema de servicios sociales. No nos gusta, y aquí sabemos que nos vamos a encontrar contradicciones, pero ya íbamos encontrándonos contradicciones en la gestión, ¿no? En ese papel que se nos ha dado de controladores, de policías sociales o de gestores de prestaciones. Bueno, es una gran oportunidad, pero sí que vamos a pedir que ese apoyo, ¿no? Ese apoyo de poder dedicarnos al objeto que debe ser, ¿no? El acompañamiento, el empoderamiento de las personas
y es fundamental. Ojalá, para mí sería un sueño, yo creo que para todos los que y todas las que estamos, ¿no? Creo que es una gran oportunidad y en esto sí que tiene mucho que ver las trabas burocráticas y las trabas de la administración, ¿no? Yo creo que a las trabajadoras sociales y a los trabajadores sociales hemos sufrido mucho en el sentido de, no hablo de la pandemia, que por supuesto también, sino en la parte incluso de dilemas éticos, ¿no? Es decir, de colocarnos en esa posición de ser controladoras y controladores de la pobreza, ¿no? De tener que certificar pobreza. Bueno, pues en ese sentido, si el ingreso mínimo vital, que bueno, y hay algunas cosas que no nos gustan, pero otras sí. No nos gusta sobre todo que viene a ser un parche, ¿no? Y que viene a ser, pues sigue estando condicionado sobre todo al tema de pobreza, ¿no? y de ingresos. Pero hay otras que sí nos gusta, sobre todo que sea de ámbito. Te pediremos esto que acabas de decir, ¿no? Que poder dedicarnos, y sería importante analizar qué es lo que ha pasado en el País Vasco para que aún así no nos hayamos podido dedicar a lo que nos es propio, ¿no? Me ha parecido entender que planteabas miedos entre las trabajadoras sociales o entre compañeros y compañeras, o falta de habilidades. Bueno, yo creo que todo se aprende y que la profesión de trabajo social debe estar en la calle, debe estar en el desarrollo comunitario y debe estar en el desarrollo social, ¿no? En el ámbito relacional. Y me gusta mucho. Esto sí creo que es lo fundamental, ¿no? Y por otra parte, el refuerzo de las estructuras públicas. Es fundamental reforzar el sistema público. Es fundamental. Creo que si se mantiene el ingreso de la inserción como complemento a las situaciones a las que no llega el ingreso mínimo vital, está bien, pero el resto de ese dinero o esa cuantía que vaya al refuerzo del sistema público, ¿no? Entendemos de la inclusión y el refuerzo de la Por otra parte, también plantearía que la empleabilidad está bien plantear coordinación con el sistema que debe trabajar la empleabilidad, que es el sistema público de empleo, en este caso el INAEM, ¿no? Porque se trabaja con las personas que tienen alta empleabilidad y a los que no tienen tanta empleabilidad no se trabaja y nos pasan al sistema de servicios sociales. ¿Por qué? Porque si hay una baja empleabilidad, habrá que trabajar para aumentar esa empleabilidad quien pueda y quiera aumentar esa empleabilidad, pero es una cuestión y es una competencia del sistema de empleo. Bueno, ya sé que me he adelantado y que he pedido. Por otra parte, a Berta, pues creo que coincidimos en que esa es la reflexión, ¿no? Ese es el mundo hacia donde debemos encaminarnos, ¿no? Que la renta básica sea por fin una renta básica. Que esto es un parche, pero que pone una escalera, un peldaño de la escalera, ¿no? Y que la profesión debemos encaminarnos a eso y tener una voz única. El Consejo ya ha dado, a través de los 36 colegios, ya ha planteado cuál es la visión de la renta básica desde la profesión. Pues ahí tenemos que mantenernos, ¿no? Y esa es la posición que debemos. Me callo porque seguro que el debate es interesante y ahí lo dejo. ¿Vale? Muchas gracias. Berta tiene problemas de conexión, creo que se nos ha ido. No me he ido. ¿Estás, Bertas? Os oigo perfectamente. Vale. ¿No me veis? Perfecto. Sí ha habido un momento en que se me ha quedado congelada la imagen, pues no sé si era Cristina ya la que estaba hablando, pero... Vale, se te escucha perfectamente, Berta. Vale. Bueno, pues si me permitís un momento, ya que me has hecho quería intervenir por dos cosas. Una, por dar la enhorabuena a Joaquín. Primero porque es un placer escucharte, además de leerte, que es lo que he hecho siempre, ahora escucharte y estar en una mesa, que no lo he dicho al principio, pero sobre todo por haber conseguido que al menos durante el periodo de la pandemia, la fiscalización previa. Y perdonadme que es que me ha emocionado, o sea, no lo podréis entender, pero ese ha sido uno de de lo que intenté conseguir estando en activo y que ahora, estando en activista,
bueno, a la directora general que está ahora mismo la conozco bien y hubo una noche, descubrí, yo sigo continuamente todo lo que se publica de temas sociales en el boletín de la Comunidad de Madrid. Y se había modificado la fiscalización previa para un tipo de subvenciones. Y dije, por la pandemia, dije, ¿cómo para un tipo de subvenciones que no tenían nada que ver con lo social? ¿Y por qué no para esto? Entonces la escribí, le di los argumentos que yo utilizaba en mi época y lo intentó, pero no lo ha conseguido porque la Comunidad de Madrid, bueno, es realmente complicada en este momento y más en estos temas. Pero enhorabuena, Joaquín, y si sirve para que después lo mantengas, estupendo. Porque mi envidia era Cataluña. Cataluña antes funcionaba con fiscalización previa y ahora no. Y hablé con el compañero que lo lleva en Cataluña y me dijo, desde que no, es todavía peor. Y es verdad, o sea, en Madrid 2 meses solo lleva el proceso de fiscalización. Con lo cual, en pandemia todavía agrava la situación. Eso por una parte. Y por la otra, por supuesto que para mí las rentas deben de estar fuera de servicios sociales. La experiencia de País Vasco yo la seguí muy de cerca porque estaba en ese momento en activo y quería, vamos, lo intenté. Yo sí tuvimos una experiencia en el año 2010 con el servicio público, vamos, con el SEPE y con el servicio regional, en ese momento era como se llamaba, de empleo de la Comunidad de Madrid, una experiencia estupenda que la llevé al ministerio porque en lo que tú has mencionado, que ahora con fondos europeos ya existió en mi época y era una clara defensora de que creo que los servicios de empleo deben de hacer para todo tipo de población, no solo para los monos y guapos, por entendernos. Y bueno, enhorabuena y no quiero emplear más, me estoy encantada de entrar en el debate, pero no quería dejar de felicitarte, Joaquín. Gracias, Berta. Bueno, abrimos turno de debate, estoy mirando el chat. Os felicitan, os dan las gracias. No sé quién es portátil. Hay gente también de fuera de Aragón. Palabras. Alfredo. Alfredo, sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Bueno, yo soy Nacho. Adelante. Sí, Nacho, hablas tú, luego le damos. ¿Sí? Vale. No, quería preguntar una cosa. Me ha parecido entender cosas diferentes a los dos ponentes. Berta me ha parecido entender que la renta básica que ella defendía tenía que ver con la universalización con independencia del nivel de rentas. Que fuera rico o pobre. Yo lo he entendido mal, porque luego en el caso de Joaquín sí que hablaba que lo que a él le había llegado estaba vinculado a estar por debajo de un cierto nivel de rentas, ¿no? Tiene más lógica. Me horrorizaría pensar, aunque los derechos está bien universalizarlos, algunas personas con nivel de renta alto podrían recibir este ingreso. Y luego, no sé si conocen una iniciativa que tiene que ver con una renta también mínima, que se llama trabajo garantizado. ¿Qué valoración les sugiere a ellos? ¿Contestamos ya o esperamos? Yo creo que se puede contestar. Tiene la palabra Sí, adelante. Alfredo y luego Pilón, pero como queráis, si vais contestando y luego, como vosotros queráis, Joaquín y Berta, como veáis. No, yo por aclararle a Nacho, a ver, Aclara si quieres y luego ya. yo no he hablado, precisamente por estar Joaquín, no me he querido extender en el ingreso mínimo vital, porque entendía que él podía tener más información, aunque, porque yo la que tengo es de la prensa. Yo hablo, Nacho, de la renta básica universal, que no hay en España, no hay en ningún sitio, aunque se llamen rentas básicas algunas. Y efectivamente las premisas o las condiciones claras de la renta básica es que es universal, es
incondicional, pero incondicional en cuanto a carencia de ingresos y en cuanto a que la persona tenga que hacer ningún merecimiento, es decir, ni activación ni nada. Simplemente por el hecho de ser, de existir, la persona tiene un derecho de ciudadanía como tiene el derecho a votar. Esa es la renta básica universal incondicional y además es individual, es más, se contempla una cuantía para adultos y una cuantía para niños. Siempre pongo el ejemplo, y ahora que estoy en Alemania, cito, en Alemania la prestación por hijo a cargo es universal, la cobra cualquier familia, vamos, el padre o la madre, sin tener en cuenta si son millonarios o si no tienen, si tienen el equivalente a una renta mínima. ¿Qué ocurre? Que después, a la vía de pagar impuestos, los que tienen muchísimo dinero pagan muchísimos más impuestos, con lo cual, al final, su prestación por hijo a cargo realmente no la han percibido. Pero cuando estoy hablando, vamos, no la han percibido, van a pagar mucho más de lo que han recibido. A eso me refiero. Que sería el caso de la renta básica universal. La renta básica universal la percibiría todo el mundo, incluso los, yo que sé, Amancio Ortega, que es el que siempre sale a relucir, el pobre. Pero evidentemente, o sea, después él aportaría muchísimo más de lo que ha percibido por esa renta por los impuestos que tiene que contribuir. Porque ya he dicho que incluso el planteamiento de Raventós, Arcarons y Llorens, que son los tres que hacen la investigación y que la hacen con 2 millones de liquidaciones del IRPF de 2010, me parece recordar, que se las facilita a la Hacienda y el Instituto de Estudios Fiscales, o sea, que hace una muestra en donde no está ni País Vasco ni Navarra por su propio régimen foral de Hacienda, pero es suficientemente representativa y amplia. Insisto, las personas que tienen más, o sea, beneficiaría en ese sentido a un 80% de la población y un 20% que son las que tienen más, una situación económica más alta, evidentemente saldrían perjudicados, pero vamos, que no lo notarían demasiado el perjuicio. Es una forma de redistribución más justa y es una medida de justicia social y yo a mí quizás creo que me resulta más fácil entenderlo desde, por eso lo comento siempre, desde la asignación por hijo o la prestación por hijo a cargo en Alemania, porque aquí no se contempla, nadie se lo cuestiona. O sea, todo el mundo, en cuanto nace un hijo, además no hay ninguna dificultad, se comunica, hay un impreso, es más, depende de Trabajo y Asuntos Sociales, no del Ministerio de Familia, que es donde se ubican los otros servicios sociales. O sea que es una prestación, todas las prestaciones en Alemania están en ese ámbito de Trabajo y Asuntos Sociales. También el equivalente a la renta mínima. Pero es eso a lo que yo me refería. El ingreso mínimo vital, evidentemente, sí está condicionado a ingresos, eso sí es hasta ahora lo que se sabe. Y yo me he alegrado escuchar a Joaquín, que parece que por lo que él tiene de información no va condicionado a inclusión activa, que era al principio lo que sí se comentaba y a mí, sinceramente, no me, vamos, a mí y al foro, porque de ahí un poco también la carta que escribimos era lo que no estábamos muy de acuerdo. No sé si te he aclarado, pero vamos, era eso. Si quieres, yo también puedo. Espero una cosa sobre el trabajo garantizado, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. verdad, se me ha olvidado eso, sí. Bueno, yo creo que los modelos, por decir tres, yo creo que hay tres modelos. El modelo de renta de inserción, que es lo que se puso en marcha hace unos 25 años en el conjunto de las comunidades autónomas, fue una copia del modelo francés, del Revenu Minimum d'Insertion, le llamaban así, más o menos en francés, con ese francés medio macarrónico, pero vamos, lo copiaron primero, creo que fueron vascos o navarros, uno detrás de otro fueron enseguida y luego copiamos el conjunto de las comunidades autónomas españolas y la mayor parte de lo que hay ahora en las comunidades autónomas es eso, es una renta de inserción, es decir, te doy un dinero a cambio de que tú hagas un proceso de inclusión. La renta mínima, por ponerle un nombre, porque aquí en la terminología ya he dicho antes que podía ser distinto, pues sería esto que estamos hablando, que podría ser el ingreso mínimo vital, es decir,
te doy un dinero básico a aquellos que estén por debajo de un umbral económico, sin obligación de tener que hacer un proceso de inclusión, y luego estaría la renta ciudadana o la renta básica de la que habla Berta. Yo el trabajo garantizado no conozco bien el modelo, quiero decir, sí que lo he oído nombrar, lo he oído citar, pero me suena un poquito a un modelo distinto de la renta de inserción, quiero decir, estoy condicionando un ingreso a tener que hacer algo. Tendría que conocerlo mejor para hacer una valoración un poquito rigurosa, pero en el inicio de las rentas de inserción, creo que fue en Navarra, hicieron este tipo de intento, llamaban el salario social sudado, quiero recordar, en aquellos inicios de esta historia, y se proponían trabajos comunitarios a la gente. Si se hacía un trabajo comunitario se cobraba una cantidad mayor que la de... Creo que tiene sus inconvenientes. Yo creo que es preferible caminar hacia modelos más universalistas, menos condicionados, que es un poco el consenso general o profesional en esa dirección, y tiene el inconveniente de que los trabajos que entran en colisión con el mercado laboral regular o regulado, con el tipo de actividad laboral que se puede hacer, con la valoración de las personas en esa misma actividad laboral, si realmente es productiva o no lo es y cómo te puedas sentir. No lo sé, si desde lo que entiendo, que no entiendo mucho. Es decir, que hay que cogerlo esto que estoy diciendo también con la cautela, porque no conozco bien el modelo. Bueno, no he querido entrar antes en la intervención mía en la renta básica o en la renta ciudadana, pero sí que creo que por lo menos hay que decir, para valorar, para reflexionar, que creo que tiene algunos inconvenientes. Quiere decir que hay otros estudios económicos que no son los de Raventós, Arcarons y Llorens, que vienen a plantear que no se puede pagar. Y luego, sobre todo, a mí me preocupa muchísimo otro elemento, y es, en el supuesto caso que se pudiera pagar con una reforma fiscal tremenda, no quedaría dinero para pagar el estado de bienestar. Entonces estaríamos en un modelo alternativo al que conocemos hoy. Si eso es así, lo decidimos, ¿vale? Pero tenemos que saber que no queda dinero para pagar médicos, para pagar escuelas, para pagar otras cosas. No sé. Porque la cuenta Berta es relativamente fácil. Se multiplica la renta que se quiere dar a cada ciudadano por el número de millones de ciudadanos por meses, sale una cantidad que aproximadamente, si no me equivoco, entre el 60 y el 70% de los presupuestos generales del Estado o más, y un porcentaje inmenso del Producto Interior Bruto del país. Entonces, me parece complicado de articular, pero bueno, posiblemente no sé de eso lo suficiente, y tampoco lo digo con completa convencimiento o vehemencia, pero me preocupa que detrás de ese modelo haya un desmontaje del estado de bienestar. A ver, ¿puedo? Sí, claro. Es que no sé cuándo, no me veo ahora mismo si tenía el micro o no. Eso se me ha olvidado decirlo, y es algo que siempre que hablamos específicamente de renta básica, quiero decir, cuando damos las charlas, lo dejamos muy claro. La renta básica que defendemos los de izquierda, los republicanos, siempre es la renta básica y el estado de bienestar como defensa clara. Además, defendiendo el estado de bienestar con carácter universal, o sea, todo lo de mantener la sanidad, la educación. Efectivamente, hay una corriente que defiende la renta básica, que es como ten la renta básica y al mercado a proveerte de los servicios. No, desde la red de renta básica y lo mismo el observatorio defendemos el estado de bienestar y la renta básica como una parte que garantiza lo más básico, que es la garantía de cobertura de necesidades básicas, y además desde un enfoque de dignidad y de libertad. Pero hay una cuestión que no he dicho porque no quería tampoco, y es la renta básica absorbería todas las prestaciones y subsidios y ayudas que quedaran por debajo de la cuantía de la renta básica, con lo cual una parte del gasto o de la inversión que ahora mismo se destina a eso quedaría ahí. O sea, no sería, quiero decir, las pensiones no contributivas, las rentas mínimas, la renta básica va a ser más alta, quedarían lo que es del Estado. Evidentemente, lo que es de las comunidades autónomas podría pasar a engrosar, por ejemplo, unos servicios sociales
más, más dotados para hacer su propia tarea y no la cobertura de necesidades básicas. Y por otra parte, también, sí lo he mencionado, el ahorro en gastos de gestión, en capítulo 1 y demás. Pero la premisa, y además eso se me ha pasado porque por intentar no pasarme no he tocado ampliamente ese aspecto, siempre defendemos que no se trata, y hombre, no es si alguien tiene interés, de verdad, entrando en la web de Red Renta Básica, hay artículos, bueno, está el libro que han escrito los tres y que es muy reciente, donde vienen todos los números y cuentas, pero la defensa es no tocar ninguna partida que tenga que ver con educación, sanidad, en todos lo que conforma el estado de bienestar. Muy bien, muy interesante el debate. Tiene la palabra Alfredo y después Pilón. Y Pilón. Buenas a todos, sobre todo por ver caras conocidas que hacía tiempo que no veía. Como somos muchos, yo algo muy rápido. Un poco hacia la pregunta es hacia Joaquín, porque después de escuchar que ya sabemos que no tenemos datos concretos y es todo como muy general, pero sí que me da la sensación, bueno, la pregunta es si un poco pensando en este modelo de ingreso mínimo, han tenido en cuenta, al igual que otros ministerios, un trabajo muy directo con las comunidades autónomas un poco para pensar este ingreso vital, porque me da la sensación que al final las comunidades autónomas vamos a seguir haciendo como complemento y como modelo de prestacional lo que estamos haciendo, y el Estado, por otra parte, va a ir gestionando lo que ha diseñado y ha pensado. Entonces, al final no vamos a tener algo, digamos, que nos permita, como se ha comentado, dedicarnos a otra cosa. Pues porque hay comunidades autónomas con unas prestaciones económicas mucho más amplias, porque hay otras comunidades autónomas que tienen prestaciones y becas y otro tipo de complementos. Entonces me da un poco esa sensación. Y no sé si es un poco comparativa a lo que nos pasó con la ley de dependencia. De repente, después de tener nosotros un modelo, el Estado entra en acción con una serie de prestaciones y un funcionamiento y una serie digamos, de recursos que por un lado las comunidades autónomas y las entidades locales estaban gestionando, ahora viene lo subjetivo. Entonces, después de todo esto, con el esfuerzo que se supone que va a suponer lo del ingreso mínimo vital, pues me da la sensación que al final vamos a seguir un poco, pues eso, como complemento de, por lo tanto, no nos vamos a poder dedicar realmente las comunidades autónomas, y cuando hablo de comunidades autónomas hablo de las entidades locales también, a otra cosa. Entonces, un poco esa es la reflexión y la pregunta a Joaquín, si realmente se ha tenido ese contacto y ese trabajo directo. Gracias. Bueno, pues yo creo que el Ministerio de Seguridad Social ha hecho la reflexión suya, propia. Así que ha habido contactos con las comunidades autónomas, pero no para decidir cómo tiene que ser el ingreso mínimo vital. Por eso no tengo más datos. Los que tengo pues vienen de información periodística que he podido ver y alguna cosa que me han contado de alguna de las reuniones que ha habido, pero no concreta más. Es decir, lógicamente, competencia estatal, han pensado en ellos. Y además no nos van a meter a las comunidades autónomas en la parte de la gestión de lo que tenga que ver, más allá de lo que comentaba antes, de pasarles de forma de oficio a los usuarios que ya están percibiendo nuestras prestaciones, para que sin hacer tramitación puedan directamente pasar. Pero eso habrá que ver cómo se hace, eso es muy reciente, es de ayer, y habrá que ver si eso se puede hacer así en el 100% de los casos o hay que hacer algún otro tipo de procedimiento o lo que sea, pero sí que se han preocupado en coordinar lo que tiene que ver en compartir información, pero es que yo tampoco deseaba otra cosa, es que yo quiero que la prestación sea estatal. Yo no quiero que me pregunten para nada, que le den la pasta a la gente y me dejen en paz como comunidad autónoma. Lo digo un poco a lo bruto, pero es así. No quiero participar en la gestión de eso, ni que tengamos que participar en la gestión de eso. Que lo haga la Seguridad Social como les parezca que lo tienen que hacer. Si necesitan algún tipo de colaboración interadministrativa de carácter general, bueno, pues se puede hacer. Si quieren que les sirvamos de registro para mandar, pues bueno, podemos hacer ese tipo de cosas. Pero no para la tramitación administrativa de la prestación. Yo, de hecho, en la opinión que he tenido siempre es esa. Es decir, no quiero tener ni el modelo pensión o contributo,
que es una prestación de la Seguridad Social que gestiona en encomienda de gestión la comunidad autónoma. O sea, no me interesa como comunidad autónoma. Si hubiera que hacerlo, bueno, pues se hace, pero no pasa nada. Pero nos tendrían que ver, bueno, habría que ver de qué forma eso se articula, pero no es el modelo y no es lo que están planteando. Estamos planteando una prestación complementaria porque sí que en lo que he dicho detecto situaciones sociales que no van a quedar protegidas por el ingreso mínimo vital y que creo que no deberíamos dejar de proteger como comunidad autónoma. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahí? Pues yo todavía no puedo decir una afirmación vehemente de qué vamos a hacer, no, porque no lo tenemos a cabo de hacer. Puedo darte mi opinión personal, pero no institucional. Yo creo que podríamos aprovechar el momento para que esta tramitación fuera puramente administrativa, de lo que quede, de lo que ahora es el ingreso a la administración. Habrá que hacer un escalado, hay que regularlo, hacer una regulación que vaya ahí. Inicialmente tenemos que seguir haciendo el IAI hasta que tengamos otra cosa, pero lo que tengamos después como complemento, entiendo que en lo que tenga que ver con prestación económica no tendría sentido ligarlo a la nuestra a un proceso de inclusión. Y yo creo que ahí, evidentemente, el papel profesional o técnico de los trabajadores sociales no tiene que ser de tramitador administrativo. Por eso hablaba de que el reto que se abre es el reto de la inclusión social y cómo nos reciclamos como institucional y administrativamente hacer una vida distinta. Yo digo que es una oportunidad, pero todo esto último que he dicho es una reflexión personal, no es una reflexión digamos, cerrada, institucional, como postura de gobierno de Aragón, no veías, ¿no? Pero yo lo veo así, como Joaquín Santos, ¿no? Creo que es una oportunidad y es que creo que se cae de maduro, ¿eh? Es decir, salvo que lo que hagamos como complemento tenga otras condiciones, otras características distintas, porque no las voy a proponer yo solo. Es decir, lo que yo pueda proponer tiene que ser elaborado por el conjunto del gobierno. Es decir, el gobierno ahora mismo es un cuatripartito, hay 4 partidos. Tiene que oírse lo que quieran decir demás fuerzas políticas en esta materia y ver que si están de acuerdo en esto que estoy diciendo yo o no, o proponen otra cosa. Entonces, en función de lo que se elabore ahí, tendrá que ser además muy rápido, pues veremos qué sale, ¿no? Entonces yo creo que, por eso creo que todo lo que estoy diciendo en esta materia, tanto de lo que es el ingreso mínimo vital, como lo que pasa en la comunidad autónoma después, reitero que hay que cogerlo con tremendas cautelas, con muchas comillas, porque primero habrá que confirmar que lo que yo he dicho de ingreso mínimo vital es así y no es otra cosa. Y no he generado una expectativa, pero lo que no quiero generar es una falsa expectativa. También es verdad que asumiendo el reto que me plantea Cristina de hablar, pues confirmo y teniendo en cuenta que la mayor parte de los que estamos conectados nos conocemos por muchos motivos, pues entiendo que en confianza. Pues lo que sé yo es esto, os lo cuento, pero ojo, que no sé si esto va a ser así. Cuando lo vea publicado un boletín oficial del Estado y leamos hasta la última letra pequeña y saquemos las conclusiones. Y a partir de ahí es cuando la comunidad autónoma se pondrá a regular qué es lo que tiene que hacer ahí. Bueno, yo ahora me imagino lo que os he dicho, pero tendrá que darse todas las condiciones anteriores, ¿no? Y luego que el conjunto del gobierno esté de acuerdo en ese tipo de medida, porque al final es una decisión política. ¿Estás por aquí? ¿Se oye ahora? Sí. Vale, bueno, pues buenas tardes y en primer lugar pues agradecer a Berta y a Joaquín por la intervención, que creo que han sido las dos muy claras y con bastante información y realmente a mí me han servido bastante las dos. Con respecto un poco, bueno, la intervención de Berta la he visto desde mi punto de vista más en la realidad o en el punto de vista que yo veo un poquito más pesimista, más realista, pero la intervención de Joaquín me ha parecido muy optimista y enseguida yo me sumo a ese carro, ¿no? Pero con algunas dudas, que son un poco la reflexión que quiero plantear, ¿no? Ha dicho Joaquín que, y estoy de acuerdo totalmente, que no podemos volver al punto inicial de partida. Es decir, que pase lo que pase, vamos a ir a otro lugar y que eso vamos a tener que de alguna manera cambiarlo de una manera importante, ¿no? Yo creo que eso es verdad, siempre y cuando, y es muy triste decirlo, la situación dure un poquito más de lo que está durando hasta ahora y nos lleve a una gravedad mayor de la que tenemos ahora. Porque si no, tanto el ser humano como los intereses socioeconómicos van a querer volver a las situaciones anteriores, pues porque es más fácil volver a eso. Entonces yo creo que, desgraciadamente, vamos a tener que hacer lo que tú dices, de cambiar una situación, pero porque no va a haber más remedio, ¿no? Y porque va a ser una situación muy profunda la que vamos a vivir en ese sentido, ¿no?
Bien, entonces en cuanto a cómo vamos a salir de esta situación y de cara al trabajo social, ¿no? Que me parece muy importante, lo que tú decías también, que es una oportunidad y un reto a cambiar nuestras funciones. Yo diría a volver a los orígenes del trabajo social y a lo que debe ser realmente el trabajo social, y así lo hemos creído muchas personas, ¿no? Pero que también los últimos procesos de las últimas décadas ha llevado a que haya muchos profesionales y en general que ya se han acostumbrado a otro tipo de trabajo social y que cambiar todo eso que estábamos diciendo va a suponer muchos esfuerzos para muchas gentes, especialmente para muchos profesionales, pero previo a todo eso, yo, y es la duda que tengo, Joaquín, diría que haría falta una coordinación institucional y política muy fuerte, una voluntad política importantísima de todos, no solo partidos políticos, sino instituciones que gestionan los servicios sociales, y que aquí en Aragón tenemos experiencias, como sabemos, muy diferentes, ¿no? Y que de alguna manera se sumasen voluntariamente e importantemente a ese esfuerzo que tenemos todos que desarrollar a partir de ahora, ¿no? Pero desde ahora mismo ya, no dentro de un año ni dentro de 7 meses que estemos ya en una situación horrorosa, sino ya en empezar a crear sinergias en ese sentido, ¿no? Cosa que me cuesta mucho creer que seamos capaces. O sea, me encantaría y creo que todos debemos de arrimar el hombro, pero creo que puede ser muy difícil por la situación política que estamos viviendo de diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo veo. Y luego, por otro lado, también un cambio en los profesionales en general, no solamente los trabajadores sociales, sino un cambio importantísimo que pasaría desde un cambio en la formación, es decir, en las propias facultades de trabajo social, en la propia forma, y que eso requiere cambios estructurales en las instituciones, cambios organizativos, cambios de funciones, cambios de muchos tipos que van a ser, en el mejor de los casos, y pensando que ese camino es posible iniciarlo, van a ser procesos muy lentos y muy largos, que van a exceder un poco de toda esta situación y de los 2 años próximos y de los 4 años próximos, ¿no? Pero que efectivamente estamos en el momento de generar esos cimientos. Pero para eso yo creo que hace falta tener muchas ideas claras, muchos esfuerzos y mucha coordinación y voluntad política. Eso es lo que quería un poco dejar ahí para la reflexión. Pues si me permitís, gracias Pilón y encantado de verte. Igualmente. Fíjate, yo me he podido, a lo mejor ha sonado optimista, pero te juro que soy tremendamente pesimista. Por eso he dicho que he empezado diciendo eso, que me da la sensación de que todo lo que estoy oyendo alrededor, y yo digo que no tiene que ver con lo que estamos viendo hoy aquí, me suena a lo que es muy humano, que es decir, voy a volver del día de antes. Es que yo tengo la sensación de que al bicho este de las narices no nos lo cargamos de aquí a año y medio. Y va a volver a haber rebrotes importantes de casos. A mí, como a mí corresponde la gestión del ámbito residencial, no hemos salido, ni muchísimo menos, de la situación de muchísimo riesgo en los centros residenciales, de mayores especialmente, y se van a ir repitiendo, además van a ir entrando residencias. No hemos acabado de superar la pandemia. Y me preocupa mucho que todo lo que se ocurre hacer para el futuro es volver a abrir lo que teníamos antes. Y en estas circunstancias hay muchas cosas que hay que intentar. Seguramente al final lo vamos a acabar abriendo como antes, pero no nos va a servir igual y va a generar muchísimo riesgo. Pero aparte de eso, cosas. Yo estaba hablando más, incluso más en general. Las relaciones humanas se van a ver absolutamente condicionadas durante este tiempo. Tocar. No podemos hacer esto en una sala y vernos un rato y tomarnos una cerveza después. ¿Cómo va a ligar la gente ahora? ¿Vale? ¿Cómo se conoce la gente para hacer relación? Cantidad de cosas. Brutal. Es decir, va a haber una serie de cambios que yo no alcanzo a entender cuáles son, porque no lo sé. No tengo esa capacidad de bola de cristal, pero tengo la sensación. Hay un libro de Stefan Zweig, un literato austriaco, judío, que se suicidó en el 43 huyendo de los nazis en Brasil, y escribe un libro que se titula El mundo de ayer, recordando el mundo de antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Un mundo que después de la Primera Guerra Mundial desapareció absolutamente. Es decir, es un libro de añoranza de lo que aquel mundo fue, que él lo vivía como un mundo ordenado y seguro y tal, y que se fue a la leche
en un momento determinado, y además entraron todos encantados y contentos creyendo que la guerra se acababa en 15 días. Me parece que el momento actual se parece bastante a eso, con una serie de diferencias. Evidentemente esto no es una guerra, esto es otra cosa, estamos enfrentándonos a una enfermedad que nos ha puesto en nuestro sitio absolutamente. Y bueno, nos ha demostrado que somos mortales, cosa que seguimos sin encajar bien, y muchas otras cosas, que si no me enrollo muchísimo. Pero bueno, a mí me preocupa ese aspecto de novedad que no... Pero es que vamos a entrar en una crisis económica de mil pares de demonios. De mil pares de demonios. Yo creo que de esto no estamos hablando en general demasiado, pero los ingresos del Estado van a estar absolutamente afectados. La gran diferencia con la crisis del 2008 es que ahora los Estados y sobre todo la Unión Europea están exigiendo austeridad. Pero la situación es todavía más dramática en lo económico y en la financiación pública que la que había en el 2008. Vamos a tener que hacer muchas cosas, pero no tengo muy claro cómo lo vamos a financiar. Y si lo financiamos con deuda, ¿qué nos va a condicionar esa deuda? Por lo tanto, todas las reflexiones sobre proyectos de futuro creo que se van a ver condicionadas por esa realidad. Si nos vamos a una deuda del 130-140% del PIB, ¿cómo vamos a ser capaces de seguir funcionando con eso? Yo creo que eso genera un problema y eso es un escenario en el que hay que ponerse también. Evidentemente, además, yo por otro lado estoy obligado, por un lado, a pensar en eso, pero por otro lado, a intentar actuar como si no estuviera para no condicionarme mi propia acción como gerente de IES ahora mismo, ¿no? Porque hay otras necesidades sociales perentorias que no quiero renunciar a ellas. Por lo tanto, lo tengo que tener ahí en el escenario, pero en esta situación, digámosle, de confianza, lo cuento, pero evidentemente en la acción política me toca intentar gestionar el todo del IES, intentar ensancharlo lo más posible. Y también soy pesimista, lo he indicado más o menos en mi intervención, lo que pasa es que con muy modosito y con poquito, pero es verdad que nos pilla, al conjunto de la profesión en el ejercicio nos pilla un poco mayores esto. Esto que he estado planteando del paradigma de volver, la inclusión y no sé qué, nos pilla un poco mayores. Y estamos, me incluyo, ¿vale? No es una crítica ni muchísimo menos, es una constatación de una realidad. Decidir ahora salir a hacer inclusión social, ¿vale? Yo creo que eso nos va a pasar. Y presupongo que la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras se van a ir a ilusionar con esto. Pero de la ilusión a la acción, nos llevamos mucho tiempo haciendo papeles. Si conseguimos salir de aquí, ojo, es un desideratum mío, que no sé si lo voy a poder hacer, pero me gustaría hacer. Es un desideratum. Pero que no es tan fácil como salgo de la mesa y me pongo porque nos va a empezar a entrar me lo has podido experimentar con el Cuidarte en el IAS. ¿Vale? En el Cuidarte, que es un proceso de trabajo social con grupos, inicialmente de cuidadores, trabajando elementos relativamente complicados de la vida de las personas en grupo y tal, pues ha habido que hacer todo un proceso de formación, de supervisión, de acompañamiento, de no sé qué. La mayor parte de los compañeros y compañeras han hecho un proceso de madurez profesional, para mi juicio, impresionante. Sinceramente me encanta. Creo que algo parecido habría que hacer en el ámbito de la inclusión si queremos que eso tenga una salida. Pero también sé por la experiencia que no todo el mundo acaba de entrar en esa dinámica. Y también lo tengo que decir, lo tengo que aceptar. Es decir, somos humanos. Hay personas que pasan por momentos personales determinados y que a lo mejor no es el momento ¿no? Bueno, yo creo que es iniciar un proceso en el que hay que intentar ir a sumar al mayor número posible, pero por eso decía que todo lo que tenga que ver con esos procesos de inclusión tiene que tener, desde luego, lo que decía, es una voluntad política inmensa, pero un apoyo institucional firme con acompañamiento profesional, porque si no, no lo vamos a hacer. Un diseño institucional en el que evidentemente hay que compartir. Aquí hay otras administraciones que tendrían que entrar, evidentemente, en función de que entren o no, tendremos más o menos éxito. Pero sí que creo que ahí tenemos, digamos que en una mesa como esta se trata de abrir ventanas y creo que tenemos que intentar abrir esa ventana. Espero que tengamos un mínimo éxito. Con que consiguiéramos un 10% de la ilusión que yo tengo, yo me quedaría contento, porque paso del pesimismo al optimismo en una baldosa pequeña. Muy bien, Joaquín. Tiene la palabra Jaume, presidente del Colegio de Castellón, y luego María Jesús. Jaume, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy Mira, aquí. que no te saluda.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todo el mundo. Está también Amparo de Palencia. Sí. Bueno, Jaume, que ya sé que te tienes que ir, por eso te he adelantado que había pedido Sí, la palabra. muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por organizar, bueno, este acto tan importante, ¿no? Porque desde luego yo creo que habéis dado en el clavo al forzar el debate en relación a este tema, porque es un tema candente y un tema que a todos nos preocupa un montón, sobre todo hoy, bueno, hoy casi nos da un parraque, ¿no? Un ataque al leer una noticia en El Mundo que, bueno, no sé si la habréis leído, que dice que el Ministerio planea que el ingreso mínimo vital sea gestionado por los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno, al oír ahora a Joaquín me tranquiliza un poco porque entiendo que Joaquín está más informado que un periodista del Mundo, pero desde luego esta mañana me he puesto muy nervioso y he empezado a hacer cosas, ¿no? A hacer tweets y y a hablar con la gente porque esto no puede ser, ¿no? Bueno, quería simplemente decir otra cosa, que es que yo creo que el trabajo social tiene mucho que decir en los servicios sociales sin prestaciones económicas. Tiene muchísimo que decir. Yo tengo una experiencia profesional fuera de los servicios sociales. Yo soy trabajador social de adicciones, de drogodependencias. Siempre he ejercido el trabajo social ahí y desde ahí pues hemos trabajado la inclusión social y es un trabajo social de tipo terapéutico y clínico y es muy rico. Hay muchas cosas que hacer sin tener que estar tramitando ayudas económicas, ¿no? Yo creo que soy de los que ven muy claro que desde servicios sociales se puede avanzar muchísimo si nos quitamos de encima el tema este de la subsistencia, de las ayudas económicas, ¿no? Entonces yo apuesto fuerte por eso y lo digo por la experiencia también, ¿no? Y nada, y solamente agradecer a los dos ponentes la magnífica ponencia que han hecho. A Berta ya la vi ayer, me encantó conocerla, no la conocía. Muchas gracias, Berta, por todo lo que nos aportas y a Joaquín por haberme tranquilizado, ¿no? Y por haber sido tan claro en todo lo que has dicho, porque os juro que estoy muy nervioso con todo esto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? María Jesús, ¿intervienes tú? Una cosa, Cristina, no te quiero tranquilizar, Jaume, porque no tengo el dato de cómo quieren hacer la relación con las entidades locales. Es decir, mantén el nerviosismo, porque sí que he oído que hay de todo tipo de... Pones nerviosas a todas, ¿eh? Lo siento, Joaquín, si dices pero eso. el dato no lo tengo, que os he dicho, yo tengo los datos que tengo, no tengo ni siquiera un texto articulado, pero sí que es verdad que he oído que en el debate está que hay quien quiere que lo gestionen las entidades locales. Y están pensando en algo en eso, pero no sé en qué. O sea que no tengo el dato, no os puedo confirmar más, pero tampoco si genera una sensación de tranquilidad ahí, ni quiero generar tranquilidad ni intranquilidad, no tengo el dato, no lo sé. Entonces, nos falta ver el texto. La verdad es que es un ejercicio de osadía en el fondo hablar de lo que he hablado yo con la poca información que tengo de esto, ¿no? Por eso lo he dicho muchas veces, muchas comillas, mucha cautela, mucha prudencia, y cuando veamos el texto articulado en borrador, si es que lo vemos en borrador antes que en el boletín oficial del Estado, entonces podremos valorar de verdad lo que es eso. Pero yo sí que he visto colaboración con las entidades locales en que me ha llegado a pasar, pero no sé en qué consiste eso. Y sí que he oído que hay quien estaba presionando para que lo gestionaran las entidades locales. A ver, comprendo tu temor, Jaume, porque es verdad, yo sí he oído la noticia del Mundo, que es el que lo ha sacado. Yo, si habéis tenido oportunidad de conocer el estudio que hizo Escrivá cuando era presidente de la AIREF, sí que hablaba de la gestión de los trabajadores sociales de las entidades locales en esas conclusiones y propuestas, y de ahí la inquietud y el temor que desde el minuto cero teníamos en Foro Ser Social, porque teníamos que era,
de nuevo algo que iba a complicarnos más y a perder la posibilidad de recuperar lo nuestro, o sea, por no extenderme. Y yo sí soy una convencida de que en servicios sociales el trabajo social tiene un papel fuera de las prestaciones, porque tuve la suerte de empezar profesionalmente a trabajar en el antiguo SEREN, soy muy antigua yo, donde en un momento en que no había ni prestaciones para personas con discapacidad y el trabajo era primero sacar a las personas con discapacidad de sus casas, que en ese momento estaban demasiado ocultas, porque empecé en el primer momento del SEREN. Pero creo, desde ahí yo sigo, aunque he estado mucho tiempo ya, estuve en ejercicio directo unos años y después, bueno, pues empecé a tener puestos de dirección, pero para mí el valor de la persona como el centro de nuestro trabajo lo he tenido siempre y esté donde esté he tenido muy claro para quién trabajaba. Entonces me parece tremendo y por eso digo que mi reflexión cuando empecé a gestionar la renta mínima fue qué daño nos hacía el papel que se había, y estoy con Joaquín, para mí debería haberse regulado como la no contributiva, pero para todos. No entiendo el artículo 41 de la Constitución, no entiendo por qué no habían hecho desde ahí un marco para también lo que después, lo entiendo desde una continuidad de las ayudas asistenciales que se llevaban en las diputaciones y en tal, o sea, lo del FAS, FONAS, como que se ubicó ahí la asistencia social como un avance de beneficencia, pero en el fondo cambiamos a servicios sociales, pero los pobres siguen siendo solo nuestros, ni de empleo, ni de... quiero decir, hacemos como un servicio paralelo, por decirlo de una manera muy llana y sin ocupar el tiempo. Y contra eso he estado siempre en contra, porque además los 10 años de rentas mínimas gestionaba también, bueno, intentaba hacer algo con el plan contra la exclusión social en la Comunidad de Madrid. Y hablar con los otros sistemas es una tarea complicada porque ellos consideran que hacen sus políticas para todo el mundo y no, para que sean para todo el mundo hay que contemplar muchas personas con muy distintas posibilidades, capacidades, pero cada uno debe de elaborar políticas que sean inclusivas. No tenemos por qué hacer inclusión solo desde servicios sociales de empleo, de vivienda o de lo que sea. Entonces, bueno, yo soy defensora de que cada sistema haga políticas para todo tipo de personas y que servicios sociales trabajemos con la persona para que sea realmente, bueno, sujeto y consciente de los derechos que tiene y del valor que tiene como persona y de lo que ahora se agrupa en relacional. Y me callo, que yo también me entusiasmo. Bueno, María Jesús, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Hacemos una ronda, os apuntáis por el chat porque tendremos que ir acabando ya. Son las 8, llevamos bastante rato. Hacemos las intervenciones y vamos cerrando, ¿vale? Vais pidiendo palabra. María Jesús. Sí, buenas tardes. Soy María Jesús, soy de Toledo, trabajo en la Administración Autonómica y gestiono la renta mínima. Entonces, bueno, hemos visto las 4 cosas, como entiendo que ha visto Joaquín, ¿no? Las 4 pinceladas que nos han dado del ingreso mínimo vital. Y has dicho que detectabas situaciones que creías que no se iban que se iban a quedar fuera si no las podías trasladar. Bueno, pues un poco también por compartir lo que nosotros creemos que se quería, que se puede quedar fuera. Yo he visto solo 2, de momento seguro que hay más. Hay una clara, nosotros por ejemplo en el IAI tenemos que poder pedir a partir de los 18 años. Aquí estamos hablando de 23. Eso evidentemente genera un hueco que yo no tendría ningún interés en que en Aragón los de menos de 23 se quedaran desprotegidos y ahora están protegidos por el IAI. Y luego hay otra cuestión de cuantías, que todos los que se fueran de 1, el básico, en Aragón pagamos un poquito más, pues claro, siempre las cuantías son un poco más elevadas, aunque solamente sea eso, yo entiendo que lo tendríamos que mantener. Evidentemente a lo mejor se tiene que aprovechar para hacer alguna cosa más que esto, ¿no? Pero eso es lo que yo haya, cosas, detalles que he percibido que digo, pues aquí va a haber
alguna historia que va a quedar. Seguro que cuando leamos la letra pequeña veremos determinadas situaciones sociales que no quedarán protegidas por el ingreso mínimo vital. Pues ya digo, me gustaría que esas situaciones pudiéramos cubrirlas, pero bueno, lo digo ya en carácter personal, con una prestación que no estuviera vinculada a la inclusión, sino con una prestación complementaria de esta, que esas situaciones las pudiera pagar. Seguro que aparecen, pero no, se me ocurren estas dos, ahora mismo ninguna más. No quiero ocupar más tiempo. Que nada, perdonad, sí. Que son justas las dos situaciones que nosotros también así a primera vista hemos detectado, los menores de 23 y los de la cuantía de una persona que se queda por debajo. Nada más, gracias. Gracias, María Jesús. Silvia, no sé si ha abandonado ya la charla, planteaba una reflexión a Joaquín. ¿Está Silvia? Si no leo... Estamos 100 personas, 103. Es un poco complicado. Lo que dice Silvia es, bueno, gracias, han sido muy clarificadoras. Joaquín, en relativo a lo que estamos mayores para hacer trabajo social de inclusión físico directo con personas, me gustaría decir que en las administraciones hay mucha gente joven y no tan joven deseando que esto sea posible y que más que en los profesionales el obstáculo está en el despliegue y reordenación que esto supondría para las administraciones públicas. Evidentemente es más complicado lo estructural que lo personal. Claro que es más difícil. A lo mejor me he explicado mal, ¿no? Y con lo de la edad hacía un poco de broma. Pretendía hacer un poco de broma. Pero yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, que estoy viendo, para aquí veo unos cuantos como de mi quinto, un poco menos, ¿no? Porque soy mucho mayor. Pero lo decía también desde la propia experiencia que he contado del cuidarte. Cuando llevas, y mucha de la gente que estamos en los servicios sociales, es verdad que hay mucho joven, faltaría más. Pero, ojo, que hay mayores que pueden dar sopas con ondas, que decir, estaba hablando de acomodamiento en la silla, ¿no? El acomodamiento en la silla lo puede tener alguien de 23 años y alguien de 63. Puede haber uno de 64 que tenga unas ganas de comerse el mundo tremendas, y va a hacer mucho más. Me explico, que todo esto evidentemente no formaba parte de una pequeña broma, pues porque estaba viendo caras de gente que conozco, esto me da un poco el pelo. Pero estaba hablando de que si se lleva trabajando mucho tiempo haciendo papeles, el cambio y el reciclaje de la función es muy complicado. Es muy complicado por lo estructural de la organización de la administración, evidentemente, pero también, ya sé que esto cuando lo dice un responsable institucional suena a otra cosa, pero es que es así, y lo tengo experimentado, también desde el cambio personal. Y hay que hacer un cambio personal, si no, no se produce. No todo el mundo hará el cambio personal. Ya lo digo por adelantado. No todo el mundo hace el cambio personal cuando generas un cambio organizativo institucional y sobre todo de cultura organizativa, porque esto es un cambio de cultura organizativa. Los cambios de cultura organizativa hay que dirigirlos con mano muy firme, con mucha paciencia y a muy largo plazo. Pero no tienen éxito al 100% siempre. Siempre pues va a haber personas que les va a costar incluirse en un proceso colectivo, comunitario, pero como cualquier proceso comunitario que se supone que estamos haciendo, donde los estemos haciendo, cuando los hemos hecho profesionalmente. Sabemos que hacer un proceso comunitario donde queremos que se incorporen muchas personas no tiene éxito al 100%. Eso es lo que quería decir nada más. Muy bien. Hay una reflexión de una Puente, que no sé quién es, no sé si quiere intervenir. Puente, ¿sabe quién es? Lo planteaba Leo. Respecto al tema de reformas fiscales, que sí que es necesarias, que son viables para que todas las personas perciban la renta básica y se mantenga el estado de bienestar social. Son los defensores de la renta básica desde la derecha quienes quieren quitar el estado de bienestar si se pone. En cambio, otros modelos como el de talentos y demás personas se mantiene sí o sí el estado de bienestar. Esto venía a cuento con lo que se había planteado antes. Ya porque se me había colado en el chat y no le había dado espacio a esa reflexión. Bueno, pues yo creo que toca ir cerrando ya. Ha sido un placer.
contar con vuestra presencia y con las palabras de las personas que pueden intervenir o que pueden intervenir. Yo me quedo con algunas frases, ¿no? Yo creo que compramos, Joaquín, este cambio, ¿no? Este cambio que planteas y este nuevo, el giro, ¿no? O el reto que se plantea a la profesión y al sistema. Desde luego, lo que desde la organización colegial podamos hacer en apoyo a ese cambio, ¿no? Pues no lo dudes. Y creo que la gran mayoría de la profesión quiere abandonar esta certificación de la pobreza y este sistema, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo más, Joaquín, Berta. Bueno, yo quiero daros las... Sí, Berta, sí. No, es que me entra una voz como que alguien quisiera entrar. Bueno, no, dar las gracias de nuevo. Ha sido de verdad estupendo y felicitaros al Colegio de Aragón por la iniciativa de una... Y después decirle a Joaquín que aparte de que me ha encantado compartir con él este espacio y este debate, pero de verdad me encantaría estar en Aragón y no en Madrid, porque me temo que en Madrid se nos pone muy complicada la cosa y más en función de cómo resulte la norma. Y de ahí quizás el pesimismo o la preocupación mucho mayor, porque realmente no pinta muy parecido a lo que Joaquín ha dado, como aunque sean impresiones tuyas o tu voluntad y tu intención. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues eso igualmente, muchas gracias por la invitación, ha sido una tarde muy agradable, no sé si habría dejado de llover y nos podemos ir a dar un paseo por ahí. Y encantado de veros un poco las caras a mucha gente, ya lo he dicho al principio, y Berta, un placer compartir contigo mesa, que creo que no lo habíamos hecho en todos los años. No, por eso. O sea, que Perfecto. nunca es tarde. No, está claro. Y yo te gano en edad, o sea, que mejor. Entonces, Berta es una de las que se comería al mundo, que decir, con lo que he dicho antes. Ahí lo dejo. Venga. Hay mucho joven. Sí, hombre. Bueno, pues gracias, feliz tarde a todos y a todas y a seguir avanzando y a seguir construyendo juntas, a ser posible, ¿no? Y juntos. Planteaba Inés por aquí al final que creo que es una cosa que no ha salido y es verdad que me extrañaba, ¿no? Que igual es el momento de impulsar una ley estatal, ¿no? Es decir, no ha salido en el debate y es curioso, es una cosa que hemos planteado, llevamos mucho tiempo planteando, ¿no? Sí, una ley estatal, un marco de servicios sociales estatal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que seguro que ahí estamos todas de acuerdo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Recordad que quedará grabado, avisaremos a la gente que se ha quedado fuera para que lo pueda ver. Y bueno, seguimos construyendo. Cuidaos mucho, que es muy importante. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.